Hola Natalia, un Hola gusto. Lilian, feliz de estar aquí. Y bueno, más felices estamos porque tenemos por fin una nueva pirámide nutricional. Llegó la nueva pirámide y para muchos de nosotros profesionales que estamos años promoviendo una alimentación real basada en proteínas, en nutrientes esenciales, es una conquista. O sea, fue una celebración este enero de 2026 realmente. Y lo he visto en todas las redes, Sí, todos coincidían increíblemente. así mismo fue. Y gracias a las redes sociales también es algo que se difundió así, un flash, ¿verdad? Rapidísimo. Y bueno, y como te digo, fue para todos nosotros una alegría inmensa poder ver que ya no estamos como diciendo cuestiones fuera de lo que se promueve, sino que ahora ya hay entidades que están diciendo no, ahora vamos a hacer unos cambios y vamos a priorizar estos alimentos. Es un respaldo muy importante porque de hecho era algo que ya se estaba poniendo en práctica, que la mayoría de los profesionales de nutrición ya la estaban recomendando de esa manera. Y las últimas actualizaciones de años ya nos hablaban de un aporte proteico mayor, de priorizar proteínas, de aumentar el consumo de grasas saludables, de disminuir los carbohidratos refinados. Ya lo veníamos aplicando en el consultorio con los pacientes ya hace un montón de años y digamos que está como la cerecita de la torta que se difundió de esta manera esta nueva pirámide. Y simplemente la dieron la vuelta. Le dieron vuelta a sí mismo. Sí. Y dieron vuelta a una pirámide, si bien para la gran mayoría es como difícil llevar lo que está en la pirámide en un plato. Yo siempre explico que lo de la pirámide es un poco las guías para los profesionales de la salud y que nosotros en el consultorio lo aplicamos otra vez con una personalización, ¿verdad? Mostramos en formato de porciones, etcétera, porque como formato de pirámide siempre cuesta un poquito identificar cómo llevo a la práctica, ¿verdad? Claro. Ahora, esto obedecería, podríamos decir, a este cambio, este giro, a la cantidad de enfermedades crónicas y metabólicas que se están dando a nivel mundial, no solamente en Paraguay. Siempre digo que cuando hablamos de este tipo de enfermedades no nos referimos simplemente a Paraguay. Es a nivel global. Es a nivel global y sí, responde a eso, al gran crecimiento y la epidemia que tenemos de enfermedades metabólicas modernas. Y no solamente de obesidad y diabetes, hígado graso en adultos, sino que lo más preocupante es en niños. La gran cantidad de niños con síndromes metabólicos a tan temprana edad, y niñas también, por supuesto, que bueno, ya inician muchas veces, digo yo que a veces en las mujeres, en las chicas, en las niñas es un poco más visible, pero también con un impacto mayor porque nosotras somos un manojo de hormonas. Y sabemos que un desequilibrio a nivel metabólico, como por ejemplo, tener a los 12 años, a los 11 años, hipertrigliceridemia, una prediabetes, una resistencia a la insulina, tiene un impacto en su desarrollo y en el impacto hormonal. Entonces, niñas y niños. Sí. ¿Y en esta nueva pirámide vos ves que hay un criterio en cuanto al hormonal también o no hay que adaptarla? Totalmente, es que las bases son la salud metabólica y hormonal. Ajá. Porque bueno, entrando un poquitito en los cambios dentro de la pirámide, hay muchos puntos muy importantes, pero digamos que uno de los más lindos es, digamos, como que se pidió perdón a las grasas. Es como decir, lo siento, ahora sí las grasas están, las saludables están en nuestro plato y no solamente se demostraron que no son parte del problema, sino que realmente pueden ser la solución. Porque las grasas no solamente nos dan esa saciedad, si las sabemos elegir, nos ayudan a controlar la ansiedad, que es el gran problema de desbordarse con la comida, sino que también nos traen todo ese equilibrio hormonal y metabólico. Puede realmente ser parte de la solución. Pero para la mujer es mucho más importante o para ambos sexos. Para ambos, totalmente para ambos. Para ambos sexos las grasas son grandes nutrientes, no solamente energéticos, sino también, como te dije recién, son fuentes alimentarias que nos dan esa saciedad. Podríamos describir esa pirámide, así totalmente, como para que la gente la pueda tener no como pirámide, sino en un plato, claro, en casa. ¿Cómo está compuesta? Para mí lo más resaltante de esta nueva pirámide se llama la pirámide de la alimentación real, donde resaltan que todo lo que vamos a comer tiene que ser alimento.
¿ok? Tiene que ser un único alimento, no debe venir en un paquete lleno de interminables ingredientes aditivos. Entonces, eso es lo principal. Se basa en alimentos, en huevo, en carne, en vegetales, en fruta, ¿verdad? En productos, alimentos de un solo ingrediente, básicamente. Eso para mí es lo más resaltante. Se priorizaron las proteínas. Si bien en la pirámide anterior las proteínas no estaban en la base estaban los carbohidratos, incluso los refinados, entre 8 a 10 porciones al día, que era un montón. Ahora las proteínas están en la base. ¿Y qué hicieron con las proteínas? Aumentaron el aporte recomendado. Ya veníamos aprendiendo hace años en las actualizaciones que ese aporte recomendado que nos enseñaban en la universidad o que aparecían en las recomendaciones y en las guías eran muy bajas. Realmente no podíamos lograr una salud metabólica con esos niveles de proteínas. Y generaban un apetito alto y generaba esa compulsión a falta de esas proteínas. Entonces, para mí lo más importante es eso, el aporte proteico que se priorizó como base de la alimentación y que aumentaron también las recomendaciones, que es algo que ya veníamos haciendo en consultorio hace años, pero es lindo tener como las guías alineadas a lo que uno está haciendo en el consultorio. Claro, porque siempre estaban las contradicciones en que me decís una cosa y sin embargo no tengo el respaldo del máximo organismo como para decir que esto está bien. Exacto. Entonces, aunque vamos a decir que hubo muchísimos cambios, ¿no? Así es. Décadas atrás, 20 o 30 años atrás, comer 3 huevos, 4 huevos por día era una locura. Sí. Y hoy día está altamente recomendado. Totalmente recomendado. También uno de los grandes mitos también fue sacarle el peso a las proteínas de calidad como algo negativo. Dejar de demonizar al huevo, a la carne roja, a la proteína animal, porque sabemos que en esas proteínas animales encontramos la densidad necesaria para cubrir ese perfil de aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Entonces, las proteínas son la gran conquista y la base de nuestra pirámide con este nuevo aporte proteico, ¿verdad? Sabemos que las proteínas son súper importantes porque directamente nosotros no tenemos forma de cómo producirlas. Espera nuestro cuerpo desde la primera comida del día. Claro, y construimos músculo también en base a las proteínas. Las proteínas son como nuestros ladrillos para construir. Si llevamos un formato de una construcción, la persona que hace construcción de tu casa necesita básicamente los ladrillos para edificar, para construir. Y esas son las proteínas, los aminoácidos que contienen las proteínas. Entonces nuestro cuerpo no puede fabricarlas, espera de la primera comida del día y con eso construye tejidos, hormonas, señalizadores, construye neurotransmisores, construye masa muscular. O sea, es nuestra materia prima para construir. Así es. ¿Y los carbohidratos dónde quedaron? Y los carbohidratos pasaron de estar en la base, no solamente un cambio en la cantidad de carbohidratos, sino que también en la calidad. Pasaron de estar en la pirámide anterior en la base con una calidad de carbohidratos refinado. Ahí encontrábamos harina, azúcar, panificados, pastas, alimentos ultraprocesados. Y entre 8 o 10 porciones. Pasaron ahora a tener una porción un poco menor, siguen estando, no es que no están, siguen estando, pero en otra versión. Integrales de masa madre, más carbohidratos naturales como papa, batata. Entonces, todos esos productos ultraprocesados como las harinas, los panificados, ya son catalogados productos ultraprocesados, ya no entran en la nueva pirámide. Simplemente no están en la nueva ecuación. Ya. Ahora, todos estos productos naturales que decimos, por ejemplo, hablamos de carbohidratos elaborados en base a harinas integrales, masa madre. Estos carbohidratos sí son recomendados. Ahora, hablamos de recomendar los carbohidratos, pero no hablamos del volumen, que creo que también es importante, porque por ahí debemos ir, Natalia. Bajaron de esas 8 a 10 porciones de la pirámide anterior a 4 a 6 porciones. Bajaron bastante, Exacto. ¿verdad? Pero siempre hay que recordar que esto hay que individualizar. Personalizar. Personalizar totalmente, porque hay personas que esas porciones ya pueden ser como altas de acuerdo al contexto metabólico. Entonces, recordemos que siempre que esta pirámide es para darnos una guía,
pero luego nosotros tenemos que en el consultorio hacer las personalizaciones de acuerdo al contexto de cada paciente. Totalmente. Hay personas que necesitan incluso un poquito más de carbohidratos según su nivel de actividad física, otros que muchísimo menos porque simplemente el metabolismo no da para tanto. ¿Cuáles serían esas grasas saludables, Natalia? Las que encontramos en la naturaleza en su forma más natural o mínimamente procesadas. Por ejemplo, el cacao. El cacao no hablamos de esas golosinas azucaradas, hablamos de alguna barrita de 80, 90, 100% de cacao. Eso ya no es dulce. Eso ya no es dulce, exacto. Ya no es prácticamente dulce, es cacao, chocolate amargo. Claro. También está la manteca, que es un alimento ancestral de nuestra cultura paraguaya. La grasa vacuna de Grasa de chancho. Sí, la grasa de chancho. También podemos el maní, los frutos secos, el aceite de oliva, que no es de consumo local, de producción local, pero siempre hoy se consume. Pero también tiene un alto costo, entonces por ahí lo utilizamos puntualmente, ¿verdad? Pero se puede hacer cocciones con grasa de cerdo, por ejemplo, claro. que eso sí es saludable. Para cocinar. Y manteca también, ¿no? Para cocinar siempre las grasas que tengan mejor tolerancia al calor son las saturadas. Ajá. Entonces ahí tenemos manteca, grasa vacuna, grasa de chancho, aceite de coco, que todavía no entiendo cómo en Paraguay tenemos nuestro coco en Bocayá y seguimos trayendo aceite de coco brasilero. Increíble. Pero bueno, acá tenemos nuestro coco en Bocayá, que todavía no tenemos una producción local importante del aceite de coco, pero sí tiene una gran tolerancia al calor. Por ejemplo, el aceite de coco. La manteca ghee también puede ser una alternativa. Que es simplemente la manteca clarificada. Clarificada, exactamente, que se le saca todos los excesos de lactosa, etcétera, para aquellas personas más sensibles. A mí me da la impresión como que hicimos una línea de tiempo y volvimos al pasado. Sí. A la época de nuestras abuelas, cuando cocinaban con la grasa de chancho, cuando hacían comidas copiosas y servían el boriborí con el caracú. Que también el caracú de los osobucos, sí. Que no me salía el nombre, bueno, con el caracú de los osobucos que incluso comíamos y después hubo un tiempo en que se nos prohibió porque hacía mal todo lo que eran vísceras, también eran alimentos que se sacaron por muchos años de nuestra alimentación. Mondongo. Es más, ahora una de las grandes creencias limitantes y de por ahí lo que más retrucan las personas con esta nueva pirámide es, se priorizan proteínas. Eso no es para la gente de escasos recursos. Y ahí es donde no vemos dónde hay proteínas, porque creemos todavía que las proteínas vienen única y exclusivamente de las carnes de primera. Pero en realidad las proteínas tenemos, por ejemplo, en las vísceras, y son fuentes proteicas muchísimo más densas nutricionalmente que un corte de lomito. Por ejemplo, el hígado vacuno, el riñón, las mollejas, el chinchulín y el mismo osobuco con el caracú son cortes proteicos que si nosotros incorporamos son grandes estrategias para poder aplicar esta nueva pirámide nutricional en las familias y más todavía en familias numerosas. Particularmente yo en el consultorio hace un tiempo estoy intentando incorporar estos cortes de carne en todos los estratos socioeconómicos de mi paciente, no importa, porque el foco está en la densidad nutricional que encontramos en estos cortes de carne. Porque realmente durante años nos dijeron no las vísceras, no el osobuco, no coma el caracú. Es como una reeducación también, ¿no? Hay que reeducarle a la gente como para que pueda ir incorporando de nuevo estos alimentos a su dieta diaria. Así mismo, hay que hacer una reeducación, explicación y también traer un poquitito de lo que se hacía antes, como bien decías recién, cómo comíamos antes. Antes se desayunaba, incluso tengo pacientes del interior que me dicen, Nutri, yo hasta ahora no puedo comer la galletita esa que no tiene sabor de desayuno, yo quiero mi bife con huevo, ¿verdad? Y yo les digo, eso vamos a mantener porque estás comiendo súper bien en el desayuno. Entonces, sí, las proteínas en primer lugar, y esa es la gran conquista de esta pirámide. Y yo resalto y procuro también llevar la bandera de que las proteínas no están solamente en cortes de carnes costosos, también encontramos en las vísceras que tenemos nutrición asegurada en micronutrientes ahí, ¿verdad? Ahora, el azúcar.
¿Qué rol juega en todo esto? El azúcar ya estaba demonizada desde hace mucho tiempo, pero para muchas personas es algo difícil de dejar. Continúan utilizando el azúcar del azucarero, Tal digamos, cual, como sí. se dice. Y ni entra en la ecuación de esta nueva pirámide, ya no está. Ya recomiendan disminuir el tenor dulce de las preparaciones para bajar ese paladar, como decir, reeducar y no necesitar constantemente, ¿verdad? Pero sí, sigue y bueno, todo cambio tiene al comienzo como mucha resistencia, la gente no está de acuerdo, empieza a ponerse un poco resistente, pero después con el tiempo, la educación y la paciencia y también con la aplicación, nosotros vamos a ver los resultados si se aplica esta nueva pirámide y vamos también haciendo los cambios a nivel país, porque tenemos que recordar que este cambio de los lineamientos son de la Secretaría de Salud de Estados Unidos. En la FDA. ¿Ok? Entonces, no es para Paraguay, pero sí tenemos que entender que un cambio así en un país como Estados Unidos genera un impacto global en otros países. Pero básicamente es como un modelo después a seguir en otros países. Nosotros en Paraguay tenemos nuestra olla alimentaria. Olla alimentaria. ¿Y cómo está nuestra olla alimentaria? Nuestra olla alimentaria tiene la base como la pirámide antigua de carbohidratos, almidones, refinados, muchas verduras, mucha fruta, muy poca proteína y muy poca grasa. O sea, esa olla también necesita... Tenemos que dar la vuelta. Tenemos que dar la vuelta a la olla, sí, realmente. Y bueno, como te digo, esto es algo que empieza a través del gobierno de Estados Unidos y de esta nueva Secretaría de Salud que trae muchos cambios, que ya viene haciendo muchos cambios. El año pasado y antepasado hizo bastante cambios en la composición en cuanto a las normativas del uso de colorantes y edulcorantes en los alimentos. Sí, que se armó todo un revuelo. Se armó todo un revuelo y nosotros venimos hace años enseñando a leer etiquetas y a mostrar que en las etiquetas no solamente nos dicen las calorías, sino que nos dicen qué colorantes, bueno, y todo eso ya viene diciendo, haciendo acciones concretas esta Secretaría. Ahora con la nueva pirámide, lo que esperamos en los países que estamos, ¿verdad? Es que también nuestros organismos nacionales den el siguiente paso de poder rever nuestra olla alimentaria. Hay que dar la vuelta. La olla alimentaria de Paraguay tiene que darse vuelta también y adaptarse, ¿sí? Y ayornarse a los nuevos tiempos que están corriendo ahora. Y hablando de cambiar absolutamente todo, hablamos también de las etiquetas. Sí. No estamos acostumbrados a leer las etiquetas. No estamos, no. Hago mea culpa, yo tampoco a veces las leo. Pero danos un tip como para poder decir qué alimento, porque no podemos salir de los alimentos procesados. Muchas veces es necesario entrar a un lugar a comprar rápido porque no almorzamos algo empaquetado. ¿Cómo hacemos para comer, para no salirnos de la línea de lo saludable? Y bueno, y para leer etiquetas, para mí lo más importante siempre es entender que esa etiqueta frontal es como el marketing y los que nos quieren vender, por lo tanto ahí no está. La etiqueta frontal de un producto no nos dice todo. Siempre cuento el ejemplo de un paciente con diabetes que le indiqué yogur griego, le puse la marca, pero después me dijo, Nutri, yo me tomo 2 de los yogures griegos que me indicaste y me sube el azúcar. Le pedí la foto y era otra marca y le pedí la lista de ingredientes y tenía por lo menos 25 gramos de azúcares el yogur que se tomaba 2. Un paciente con diabetes tipo 2. Dios mío. Entonces, ¿con qué se quedó él con la palabra griego de la etiqueta frontal de ese yogur? Decía yogur griego. La Nutri dijo esto y llevó. Pero en realidad griego era la marca de ese producto. En realidad era un yogur que ni siquiera era griego con agregado de azúcar. Entonces, regla número 1, la etiqueta frontal de un producto no nos dice todo. Tenemos que dar la vuelta, buscar la letra más chiquita, bajémonos la aplicación de la lupa en el teléfono y busquemos algunos supermercados que ya estratégicamente tienen lupitas en algunos lugares y busquemos la lista de ingredientes. Lo que aparece primero es lo que más tiene. Y si es un alimento alto en azúcares, va a aparecer primero. Puede decir azúcar, sacarosa, jarabe de maíz alto fructosa, jarabe de glucosa. Todo lo que termine en osa es azúcar. Todo lo que termine en osa es azúcar. Sí. Y termina justamente si es un alimento alto en azúcar está primero. Entonces, si está primero es porque es un alimento alto en azúcar. Eso hablando del azúcar. Sí. Después tenemos otros ingredientes que por ahí no están tan buenos,
que no entran en nuestra nueva pirámide nutricional, que son los aceites de semillas, girasol, maíz, soja, que son productos que utilizan la industria para hacer galletitas, papas fritas, etcétera. Y eso, por ejemplo, en nuestra pirámide nutricional ya no entra porque es un alimento ultraprocesado. Entonces vamos a encontrar también ese tipo de productos, de ingredientes en los productos. ¿Y qué pasa con los aceites? Y los aceites que están prohibidos también, de girasol, de soja, que son altamente dañinos y siguen estando en las góndolas del supermercado. Y van a estar muchísimo tiempo. Y por el costo, obviamente, la gente lo sigue comprando. Totalmente. Lo sigue comprando, lo sigue usando, reutilizando, pero están totalmente desaconsejados. No se recomienda utilizar porque son justamente estas grasas inflamatorias que se oxidan. Imagínate que, si te acordás cuando dibujábamos la célula en la escuela, dibujábamos como un círculo grande, ¿verdad? Y esa era la membrana celular. Y después un círculo chiquitito en el centro que era la membrana del núcleo. Esa membrana que dibujábamos, ese círculo, es grasa, ¿ok? Fosfolípidos. Entonces, esos fosfolípidos tienen una gran capacidad de acuerdo a la alimentación que nosotros llevamos. Si consumimos aceites, por ejemplo, de semilla, de soja, etc., esa membrana es fácilmente oxidable y las células se descomponen, se inflaman, y empieza la inflamación en nuestro cuerpo. También esos aceites son los que promueven las enfermedades cardiovasculares, y los que promueven después los accidentes cerebrovasculares. Entonces, las dislipidemias también. Colesterol alto. Entonces, no se recomiendan directamente, pero son productos que van a coexistir todavía en nuestras góndolas, pero sí a nivel mundial hay mucho cambio en las grandes marcas. Hay marcas enormes que están haciendo cambio en sus formulaciones, ya presionados por el consumidor. Entonces, no es algo que va a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí creo que las marcas que sí valoran y escuchan a sus clientes van a tener que hacer modificaciones. Va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo, pero van a hacer las modificaciones. Ahora, similitud de la nueva pirámide nutricional con la famosa dieta keto. Y digamos que hay un poco de similitud, ¿verdad? Pero sí en la alimentación cetogénica, generalmente la más estricta de la cetogénica no contempla mucho carbohidrato, que sí existe una porción reducida, pero existe de carbohidratos en la pirámide nutricional actual. Pero igualmente mi estilo, a mí me gusta mucho la alimentación cetogénica, suelo aplicar con los pacientes. Siempre hice carga de carbohidratos con mis pacientes en alimentación cetogénica. Entonces, para mí la pirámide nutricional es como un estilo cetogénico con carga de carbohidratos. Uh-huh. Es ese estilo. Exacto, sí. ¿Cómo ves la alimentación en Paraguay a nivel gastronómico? ¿Ves algunos cambios importantes? Sí. ¿Ves que la industria gastronómica paraguaya está cambiando, se está ayornando a los nuevos tiempos en materia de comer saludable? Totalmente. Hoy en día no solamente tenemos más marcas que ofrecen productos saludables hechos de una manera más casera, con menos ingredientes, sino que también con una mejor presentación. O sea, hoy en día ya puedes consumir, por ejemplo, dulces de alta gastronomía, reducidos en azúcares, en carbohidratos refinados. Y son deliciosos y no tiene absolutamente nada que envidiar a una torta tradicional, por ejemplo. Uh-huh. También lo mismo con las viandas, cada vez más viandas, más alternativas. Totalmente. Paraguay se está adaptando y yo creo que a nivel regional, entre Chile, Paraguay y Brasil, estamos avanzando en cuanto a la oferta gastronómica saludable. Saludable. Y hoy también vos podés salir a comer en cualquier lugar y tener una carta adaptada a tu estilo de vida saludable. Y lo que más noto es la cantidad de emprendedores en el rubro gastronómico, sí, de comida saludable. Así y es. Eso es muy, muy gratificante. Es muy lindo, sí. La verdad que ayuda mucho también en el proceso con los pacientes, porque siempre en el consultorio está la cuestión Nutri, ¿cómo hago el fin de semana? Quiero comer una pizza, quiero comer un helado. Bueno, tenés todas estas alternativas. Mira, puedes ver esta marca, esta marca, esta marca. Yo en el plan de alimentación de mis pacientes les pongo los recursos. Comida rápida, saludable en estas marcas. Helado saludable en esta. Y cada vez hay más opciones. Realmente es
muy fácil, se hace fácil el camino. Exactamente. Sí. Bueno, no es cuestión de evitar comer algo, sino de saber comer, Y creería encontrar yo. esos Y alimentos encontrar. puente también que te Sí. ayudan en el proceso, las marcas puente. También apoyarnos un poco en estos emprendedores que hacen sus productos, también para tener como alternativa. En el día a día, priorizar densidad nutricional con las proteínas, las grasas, los carbohidratos, ya sea de vegetales, de fruta, etcétera. Pero también puntualmente tengo ganas de algo dulce y tengo estas marcas que pueden ayudarme. Y tengo en el freezer o pido un delivery. Tener alternativas. ¿Cuál es el tipo de comida que evita que se suba tan rápido la insulina? ¿O el tipo de alimentación que puede evitar que mi insulina se dispare tan rápido en el transcurso de un día, por ejemplo? La insulina es una hormona que regula el azúcar. Entonces ella se dispara ante la presencia de los carbohidratos y los azúcares. Entonces si hablamos cómo queremos evitar que tengamos picos de insulina, tenemos que bajar los carbohidratos de la dieta. O sea, azúcares, harinas refinadas, etcétera, son los que más estimulan a la insulina. Entonces, en vez de esos carbohidratos, lo que se pueden incorporar son las grasas, que las grasas no generan picos de insulina y vienen de la mano de la saciedad, que te dan una saciedad que te ayuda a controlar la ansiedad, a diferencia del carbohidrato que uno quiere más y más y más y más azúcares, por ejemplo. Entonces, sí, las grasas se ocupan en lugar de los carbohidratos, nos ayudan mucho con la disminución de los picos de insulina, de azúcar y por consecuencia de insulina. Las proteínas también por la saciedad. Por eso cada vez que nos tomamos un riquísimo helado, a las media hora o a las 1 hora ya tenemos mucho apetito. Tenemos hambre otra vez. O famoso, comí un plato de fideo con pan, con mandioca y jugo y a la hora me muero por algo de dulce. A la hora me muero por algo de dulce. ¿El carbohidrato dispara la insulina? Claro, el carbohidrato en realidad es una cadena, es como una cadenita de perlas, ¿verdad? Ese es el carbohidrato, que cuando llega hasta el intestino se cortan los enlaces y nosotros absorbemos esas perlitas que son azúcar. Y eso es lo que eleva el azúcar en sangre, la glucosa, bien, la glucemia. Y entonces la respuesta de nuestro cuerpo ante tanta azúcar circulando es enviar desde el páncreas a la insulina para llevar esos azúcares y meter dentro de las células. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que ese páncreas no esté todo el día agotado enviándole la insulina todo el tiempo? Es reducir la ingesta de los carbohidratos, no eliminar, reducir. Y también incorporar de forma inteligente. No es lo mismo una batata que un pan blanco. Son respuestas a la insulina totalmente diferentes. Hablando de panes, los panes, ¿qué diferencia hay entre un panificado blanco común hecho con harina 000 y un pan de masa madre? Y normalmente es la forma en que se fermenta. La fermentación química rápida de un pan blanco, digamos, es una fermentación apurada, ¿bien? Sin embargo, una de masa madre es a través de una levadura madre, donde lleva más tiempo. En ese tiempo de fermentación hay un corte de una hidrólisis de algunos nutrientes. Entonces la digestión es mucho mejor. Generalmente también los panes de masa madre utilizan mejor calidad de harina. O sea, la voluntad de hacer un pan de masa madre viene también de utilizar una harina de mejor calidad, ¿verdad? No estoy actualizada ahora mismo en Paraguay cómo es esa cuestión, pero esa, digamos, a nivel mundial lo que se promueve al hacer la panificación de masa madre. No solamente hacer una fermentación lenta, sino que el ingrediente sea de mejor calidad, pero sigue teniendo gluten. Ahí es donde mucha gente se confunde también. Aquellas personas o sensibles o con algún tipo de intolerancia o con enfermedad autoinmune, que sabemos que el gluten no es el mejor amigo en estas condiciones, el pan de masa madre en base a trigo sigue teniendo gluten. Volviendo a la pirámide, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te parece que puede llevar nuevamente a que haya un cambio? Porque yo creo que los cambios van a seguir suscitándose a lo largo de los años. Te pongo la firma que dentro de unos 20, 30 años, no había sido qué, ¿verdad? Pero acá lo importante es basarnos en la evidencia actual, ¿verdad? La evidencia actual nos dice que lo que hicimos hace 30 años
atrás, más 50 años atrás, de sacar las grasas, disminuir la proteína y así aumentar los carbohidratos, nos trajeron como consecuencia las enfermedades metabólicas que hoy tenemos. Sí. Entonces, vamos a dar vuelta a la pirámide, apliquemos y veremos cómo nos van los próximos años. Sí, 10, 20 años seguro que algo ya cambia. Es cuestión de tiempo, pero por el momento vamos a priorizar esta nueva pirámide y espero que nos vaya bien. Y hay que llevar la bandera de esta nueva pirámide simplemente porque mucha evidencia respaldada detrás. Sí. Y en mi práctica clínica en consultorio hace más de 8 años, utilizando este estilo de esta pirámide nutricional, realmente los cambios metabólicos son muy positivos. ¿Conseguiste resultados? Muchísimo. En enfermedades metabólicas mucho, hígado graso, sobrepeso, obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, desequilibrios hormonales. Entonces, la evidencia no solamente habla también lo que hacemos en el consultorio. La evidencia siempre nos puede ayudar. Claro. Pero nosotros los profesionales también tenemos a nuestro lado nuestra práctica clínica y el resultado de nuestros pacientes. Le ponemos la ficha. Ahí le ponemos la ficha. Gracias, Natalia. Un gusto, como siempre, Lilian. Feliz de estar acá.